Iglesia Betel y su campo presenta su programa Edificando Familias. Bienvenidos. Muy bien, damos gracias a Dios nuevamente, mis hermanos y amigos que hoy nos permiten entrar a sus hogares. Dios les bendiga mucho, un abrazo para todos. Damos gracias a Dios por estar nuevamente en este Canal 8, tu nueva visión de Cable Sur, de aquí de Comalcalco, Tabasco. Saludamos a la licenciada Janet, a su amado esposo, el ingeniero Breiner. Esperamos donde se encuentren, Dios les bendiga, Dios les guarde y éxito en su trabajo. También a los muchachos que salen a trabajar al campo, deseamos bendiciones. Y los jóvenes que están aquí dentro de cabina, deseamos que Dios les bendiga también. Gracias por su apoyo, por su capacidad, los talentos que tienen, sus habilidades para que esta transmisión llegue a muchos hogares, a muchas familias. Pues Dios les bendiga. Saludamos también a nuestro hermano y amigo Agustín Guerrero. Hermano Agustín, Dios le bendiga. Gusto en saludarle por este medio. Saludos a su esposa, a todos sus empleados, y que Pan de Vida, esta panadería que la tenemos cerca de aquí en Comalcalco, en Xochimilco, rumbo a Cunduacán, y en Cunduacán deseamos que todos los que nos encanta el pan puedan consumirlo, un rico pan que no debe de faltar en sus hogares, con un rico chocolate, un rico café. Deseamos que estas panaderías Dios las prospere y bendiciones para todos. También saludamos a todos mis hermanos de la ciudad de Puebla, del estado de Puebla, de Veracruz, de aquí de Tabasco, de diferentes lugares que también nos escuchan. Dios les bendiga, hermanos, allá en los Estados Unidos, al hermano Esteban Tencos, que no se pierde el programa, y al hermano Misael Pantaleón de Acapulco, Guerrero. Saludos, bendiciones. Hermano Roger, Dios te bendiga también a ti, a tu familia, a tus niñas, a tu papá y a tu mamá. Dios les bendiga. Saludamos a toda la región Puebla-Tlaxcala que nos escucha. Saludamos a la región Valsequillo también, que está pendiente de su programa. A toda la familia de Atoyatempan, deseamos que los muchachos, los sobrinos estén bien. La familia Ariol Méndez, muchachos, mucho ánimo, gusto en saludarles por este medio. Y saludamos a la familia Lezama Barrales también, que están pendientes. Dios bendiga a todos los hermanos que nos aprecian. Esperamos que todos los consiervos también que nos escuchan, Dios les bendiga. Siervo de Dios, que Dios les siga prosperando en el ministerio que Dios les ha dado. Pues saludamos a toda la iglesia Betel y su campo. Deseamos que todos mis hermanos de Paraíso, Maranata, aquí de Betel, los que están pendientes de su programa, esta palabra nos ayude a todos. Hoy más que nunca necesitamos una respuesta al tema que quiero presentarles. Les hemos preparado un tema: ¿qué hacer con los problemas? Cómo resolver los problemas dentro de un hogar, cómo resolver los problemas personales, y necesitamos una respuesta a través de Dios y a través de la Biblia. Vamos a encontrar una respuesta porque estamos enfrentando un año con muchos problemas. Donde quiera está la inseguridad, donde quiera hay problemas en la sociedad, donde quiera hay preocupación, hay tristeza, estamos rodeados de sinsabores. Pero, ¿qué hacer con tantos problemas? Mucha gente toma mal decisión. Lamentablemente hay personas que se suicidan, personas que ya no soportan los problemas familiares, personales, problemas en el trabajo, problemas en el estudio, y la juventud se está asesinando, quitándose la vida. Si alguna persona que hoy nos permite entrar a su hogar ha tenido pensamientos malignos, ha tenido algunas batallas malignas, quiero que escuche la palabra, quiero que se detenga, no proceda a dar ese paso falso. Muchos tratan de escapar por la puerta falsa por falta de ayuda. Espero que el tema que hoy van a escuchar, muchas personas les ayude a reflexionar. Eres casado, eres casada, eres hijo de familia, perteneces a una familia bendecida, pero hoy Satanás te está atacando continuamente con muchas cosas. Bueno, pues vamos a leer el texto sagrado que encontramos en el Salmo 91, el versículo 15.
Dice el Salmo 91, versículo 15, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Vamos a orar. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, muchas gracias te damos por un nuevo día. Nos permites estar aquí en Canal 8, Señor, para predicar tu palabra. Espero, Dios, que tu Espíritu Santo hable a la conciencia, hable al corazón, hable a todo nuestro ser, para Dios saber cómo vamos a enfrentar estos problemas y cómo se van a resolver. Ayúdanos, Señor, danos de tu gracia, que tu Espíritu Santo esté aquí para que hable al pueblo, al mundo entero, que nos ha abierto las puertas de su hogar. Espíritu Santo, habla sus vidas. Te lo ruego, Padre, por medio de Jesús. Amén. Pues, mis hermanos y amigos, comenzamos con el tema, ¿qué hacer con los problemas? Cuando tenemos muchos problemas, muchas veces pensamos en ausentarnos, en divorciarnos, pensamos que el problema dentro del hogar se puede resolver con facilidad. Por eso los días viernes estamos tratando de que el tema edificando familias, toda la familia, si es posible que pueda escuchar la palabra, nos permita su atención, nos permita unos minutos estar atentos a la palabra. Si está trabajando, le es posible oír la palabra, adelante. Pero si usted quiere escuchar la palabra, pídale permiso a su patrón, o si usted es el patrón, ahorita voy a continuar. Quiero saber de qué manera puedo resolver mis problemas, porque no hay nadie que no tenga problemas. El día de ayer, a eso de las 10:20, tuvimos una llamada de Chiapas, de una muchachita que se llama pues Lorena, y desea tener éxito en un mundo de problemas. Cuando ella me decía, pastor, tengo problemas y malos pensamientos, ¿qué debo hacer para todos estos problemas que estoy enfrentando? Hay muchos jóvenes que no saben qué hacer cuando llega un problema a su mente, a su corazón. Satanás es astuto, el maligno está buscando la manera, la forma de destruir a toda la humanidad, porque a eso vino. Jesús nos enseña en el Evangelio de San Juan que el ladrón vino para hurtar, matar y destruir. La obra del diablo es palpable actualmente, porque hay miedo al salir a las calles, hay pánico el saber cuando una persona es asaltada, cuando una persona le quitan el vehículo, cuando llega una enfermedad incurable, cuando empiezan los problemas físicos en la persona. Llegamos a un momento de estrés, a un momento de angustia, y no sabemos qué camino vamos a tomar. La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es muerte. Hay mucha gente que lamentablemente se refugia en la hechicería, se refugia en la brujería, se refugia con los curanderos, porque la gente no sabe qué hacer. La gente quiere resolver sus problemas de una manera negativa, de una manera positiva. ¿Qué debemos hacer? Quiero que en este día me preste su atención. Dejemos que Dios hable a nuestra conciencia. Dejemos que Dios hable a nuestra vida, porque todos los seres humanos lamentamos, nos hemos alejado de Dios. Lamentamos que mucha gente empieza a caminar por caminos equivocados y no le dan lugar al Creador, al Dios que formó los cielos y la tierra. Por eso mucha gente hoy está caminando como sonámbulo, no sabe en qué camino está transitando, no sabe por dónde está caminando, camina a ciegas, camina en la oscuridad, camina en las tinieblas, porque está ciego espiritualmente. Su entendimiento ha sido cegado por el mismo diablo. Por eso mucha gente se desenfrena, mucha gente en su corazón, en su hogar, hay mucha violencia, porque dentro del hogar estamos siendo atacados.
Los dardos del maligno son lanzados para destruir nuestra familia. La palabra del Señor nos presenta en esta cita bíblica acerca del día malo que llega para perjudicar nuestro peregrinar en esta tierra. Dice la palabra de Dios en esta cita bíblica que ustedes es necesario que la escuchen, porque dice el apóstol Pablo allá en Efesios, el capítulo 6, dice la palabra de Dios: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esto es de diario, católicos, evangélicos, de todas las religiones. Estamos siendo atacados espiritualmente y nos preguntamos por qué están sucediendo cosas a nuestro alrededor. ¿Por qué de repente en nuestro hogar ya no se siente la presencia de Dios? ¿Por qué donde estamos radicando ya no disfrutamos de la paz? Estamos viviendo con cierto temor porque el adversario está lanzando, dice la Biblia, en este pasaje bíblico, hay una recomendación que hace el apóstol Pablo. Dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El apóstol Pablo nos anima para que todos hagamos el esfuerzo de estar vestidos de esta armadura de Dios, que nos hace falta tenerla día y noche, porque dice la palabra del Señor que las acechanzas del diablo siempre son lanzadas hacia nosotros, hacia los seres humanos. No importa que no tengas una religión, no importa que no te congregues en una iglesia católica, evangélica, tu persona está siendo atacada por ciertas dudas, por ciertos problemas financieros. Eres una persona que tienes una deuda y no sabes cómo pagar. No te endrogues porque pides dinero al interés pensando que vas a resolver tu problema. Mira, destapas un hoyo y tapas otro. No puedes salir de ese problema que tienes. Pídele a Dios sabiduría, pídele a Dios, acércate, dile: Dios, ¿qué hago con tantos problemas en mi hogar, Señor? Estoy descobijando a Pedro para cobijar a Juan y no salgo de mis problemas. ¿Qué está pasando conmigo? Dios, ¿por qué me has dejado? ¿Por qué me has abandonado? Y Dios te va a decir que no te ha abandonado. Hay una anécdota, hay un cuadro donde hay unas huellas en la arena, y hay otras huellas también ahí en la arena. Se dice que estas huellas van platicando, estas personas van platicando, y de repente pasa el tiempo y solamente un caminante ve sus huellas, y entonces clama a Dios y dice: Señor, ¿por qué me has abandonado? Señor, en medio de la tempestad, en medio de tanto problema, Señor, caminabas a mi lado. Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué solamente veo las huellas ahí en la arena? Y entonces el Creador le dice: hijo, ¿sabes por qué ya no ves las otras huellas? Porque las huellas que tú ves son mías. Yo te voy cargando ahora. Yo te llevo en mis brazos. Ah, qué interesante. Entonces no estoy solo. No estás solo. Mira, escúchame bien para que hoy, en este momento, entiendas lo que nuestro Señor Jesucristo dejó escrito en este libro sagrado, la Santa Biblia. Jesús dijo estas palabras allá en Mateo capítulo 28, el versículo 20. Lee por favor esta cita bíblica, prepara tu Biblia, busca Mateo capítulo 28, versículo 20. La Escritura dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Qué dicha, qué privilegio. Por eso, mis hermanos y amigos que están pendientes de este su programa, Edificando Familias, ¿por qué te has sentido como abandonado? ¿Por qué te has sentido como abandonada? ¿Qué está pasando
entre tú y Dios. ¿Cómo ha sido tu relación durante 11 días de este nuevo año? ¿Eres una persona fiel a Dios? ¿Eres una persona que le ha dicho al despertar o al descansar o durante el día, le ha dicho a Dios, Dios te amo con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente, con todas mis fuerzas? ¿Por qué no te detienes y le dices al Creador algo que brote de tu corazón? La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Acércate a Dios y dile, Dios, me he sentido solo, sola, en mi hogar está desprotegido. Señor, tenemos batallas malignas, por la noche se oye que la mesa camina, se oyen ruidos en mi cuarto. Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué está pasando todo esto? Satanás está buscando la manera de asustarte. El maligno está tratando de quitarte la paz cuando estás descansando. Necesitamos todos los seres humanos en ese momento de problemas, en ese momento de adversidades, necesitamos lo siguiente. Escucha bien, en primer lugar, para resolver todos esos problemas que estamos enfrentando diario y en las noches, porque nuestra batalla no es contra carne ni sangre, dice la Biblia, sino contra principados, gobernadores. Quiero leerte este pasaje bíblico antes de leer otro, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tenemos estas batallas. Ahora, si la Biblia nos habla, a través del apóstol Pablo, hay una lista de seres extraños, malignos, que nos están atacando diario. ¿Qué tenemos que hacer? Orar. En primer lugar, tenemos que orar, tenemos que clamar a Dios. El texto base dice, me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. ¿Qué tienes que hacer, amigo? Cuando estés atormentado, cuando estés angustiado, cuando estés preocupado, escucha bien lo que dice la Biblia. En el Salmo 34, dice la palabra del Señor, el versículo 4 al versículo 10. Dice, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. En primer lugar, cuando tengas algunos problemas y no sabes qué hacer, inmediatamente dobla tus rodillas. Puedes clamar a Dios de rodillas, hazlo. Puedes clamar a Dios sentado a la orilla de tu cama, hazlo. Si no pudieras ni de rodilla ni sentado, pues acostado. Pero trata de clamar a Dios. No se te olvide que la Biblia nos enseña en un pasaje bíblico que dice así, escucha, y puedes abrir tu Biblia en el Salmo 149, versículo, vamos a leer el versículo 5 y 6. No le vas a poner obstáculos a Dios. No vas a decir, no, no puedo. Sí se puede. Sí se puede si tú te esfuerzas. Porque el reino de los cielos hace fuerza y solamente los violentos lo arrebatan. Y el apóstol Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora se trata de ti. ¿Realmente quieres que el problema o problemas que estás viviendo, que estás pasando dentro de tu hogar, dentro de tu familia, no estés pensando abandonar a tus hijos? No estés pensando abandonar a la esposa o abandonar al esposo, abandonar a los hijos, abandonar el nido, el hogar donde te has formado, porque la solución no está en la separación.
Hay mucha gente que piensa de esa manera porque no tiene un consejo adecuado para resolver sus problemas. Los problemas tienen solución siempre y cuando tú levantes tus ojos al cielo y le clames al Todopoderoso, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y Dios de Jacob, y le digas: Señor, ¿qué hago? Mira, Señor, me está lloviendo, entrando este año problemas y problemas y problemas. Mira, escucha bien, si tú estás en una situación desagradable físicamente, no te puedes arrodillar, no puedes ponerte de pie, pero tu boca está libre para clamar a Dios. Tu mente está libre, y si tuvieras pensamientos por ahí que no te dejan, puedes reprenderlos en el nombre de Jesús de Nazaret, porque Dios está a tu lado. Jesús dijo que en su nombre echaríamos fuera demonios. Tú tienes la autoridad. Recuerda que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, ¿por qué no te levantas? ¿Por qué no clamas al Señor? Dice el Salmo 149, versículos 5 y 6. Regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Exalten a Dios con sus gargantas y espada de dos filos en sus manos. ¿Por qué no eres un cristiano o una mujer cristiana? ¿Por qué no tienes un hogar feliz? ¿Por qué no tienes una familia bendecida? ¿Por qué no lo tienes? Porque como cabeza del hogar estás chueco, estás torcido. Tú como cabeza del hogar, como esposo, necesitas saber conducir a tu esposa, a tus hijos, o amada esposa que está sola, viuda. Necesitas ocupar el lugar, porque dice la Biblia en Proverbios 14:1, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Muchas mujeres están echando a perder su matrimonio por ser rebeldes, por ser indiferentes, porque son caprichudas, ya no tienen respeto al esposo, ya no aman a los hijos. Ahí se van sin desayunar a la escuela. ¿Por qué eres floja? ¿Por qué no te levantas? ¿Por qué no preparas temprano el desayuno para tu esposo, para tus hijos? ¿Qué no te da alegría tener una casa? ¿Qué no te da alegría tener un hogar? ¿Qué no te da alegría tener una familia? Pero lamentablemente no eres inteligente, no eres sabia. Mira, la Biblia nos dice que una mujer sabia edifica su casa. ¿Qué clase de mujer eres? ¿Eres realmente sabia? ¿Eres insensata? Porque también hay mujeres insensatas que le dicen a los hijos: allá vayan al refrigerador a ver qué hay, sáquenlo, prepárenlo, y ustedes, hasta cierto punto está bien, pero no del todo, porque tú deseabas ser mamá, querías tener hijos a tu lado. Ahora, ¿por qué lo desamparas? ¿Por qué los envías solos a la escuela? ¿Por qué no los llevas? ¿Por qué no vas? ¿Por qué estás careciendo de amor hacia tu familia? Ve tus defectos. ¿Por qué hay derrota en tu hogar? ¿Por qué no hay prosperidad? ¿Por qué no oras con tus hijos? Te invito, mamá, papá, a que tú exaltes a Dios un día a la semana, si puedes todos los días, qué bueno. ¿Por qué no tienes un altar familiar? ¿Por qué papá, mamá no son sabios, inteligentes, si el hogar se está yendo de pique, si el hogar se está yendo a la ruina, si el hogar está siendo maldecido por Satanás? ¿Por qué no te levantas? ¿Por qué no clamas a Dios? Depende de ti, no depende del pastor, no depende de Dios, depende de que te esfuerces. Por eso Dios le dijo a aquel hombre que conocemos llamado Josué, Dios le dijo: esfuérzate y sé valiente. Ahora esfuérzate, mi amigo, mi amiga, esfuérzate en buscar a Dios. ¿Por qué no has asistido a los servicios? ¿Eres una persona que tiene problemas? ¿Eres una persona enferma? ¿Eres una persona que te quejas y te quejas y te quejas? ¿Por qué no clamas a Dios? ¿Por qué no acudes a la casa de Dios? ¿Por qué no vas a decirle a Dios: Señor, estoy aquí para contarte mis problemas, mis necesidades? Esfuérzate, ve a la casa de Dios. Uno de los temas apasionantes, si tú quieres tomarlo así,
me motiva mucho en hablar a ustedes como familias. No dejen de congregarse, no dejen, traten de ir a la casa de Dios, busquen la manera. Estuvimos el año pasado en Chiapas, allá en Cintalapa, predicando la palabra, y hermanos, cultos bendecidos. Las familias llegaban a buena hora y estaban orando en su dialecto, clamaban a Dios, cantaban a Dios en su dialecto. Y el pastor, el hermano Manuel, me dice, quiero que prediques en un culto de las 5 de la mañana. Imagínese, había frío, estaba agradable para dormir, pero el pastor Manuel me dice, hermano, vamos a tener un culto 5 de la mañana. Y hermanos, hubo asistencia, había familias, nos gozamos en el culto de hermanos. A las 6 en punto de la mañana estaba predicando. Hermanos, ¿cómo hay personas que les interesa lo de Dios? Les preocupa estar en los atrios, en la casa de Dios. ¿Acaso, amigo, amiga, que me estás escuchando el día de hoy, no estás pensando en volver a la casa de Dios? ¿No estás pensando en decirle a Dios, perdóname, porque el año que terminó fui faltista, falté demasiado, no asistí por mi trabajo, por mis problemas, por algún contratiempo que se presentó en tu vida? ¿Por qué no te levantas? ¿Por qué no reflexionas? ¿Por qué no piensas en que ese problema tiene solución? Pero ora. Por eso la Biblia nos dice en el Salmo 34, busqué a Jehová y Él me oyó. ¡Qué bendición! Y me libró de todos mis temores. Si este salmo precioso, versículo 6, nos enseña, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Levántate a clamar, levántate a orar. La solución no está quejándose con tu vecino. La solución no está saliendo por lugares y caminos equivocados. La solución la tienes hoy en tu casa. Hoy la solución la tienes cerca de ti, porque estás escuchando palabra de Dios. Estás escuchando una palabra que te tiene que motivar. Tienes que levantarte. ¿Por qué? Porque es necesario que te levantes. La Biblia nos enseña en este capítulo precioso que voy a leerte para ti. El Salmo 71, versículo 2, dice, sé para mí una roca de refugio, a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza, porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. No me deseches en el tiempo de la vejez, cuando mi fuerza se acabare, no me desampares. Hoy necesitas el amparo y fortaleza para ti. ¿Por qué? Porque necesitas decirle a Dios algo que brote de tus labios, brote de tu corazón. Dice la palabra de Dios en este salmo precioso, y vamos a ir a un corte. Escucha bien lo que dice el Salmo 46:1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¡Qué bendición! Dice el versículo 7, Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. No se te olvide clamar a Dios. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Regresamos. Continuamos. El día de hoy estamos escuchando un tema interesante. ¿Qué hacer con los problemas? En primer lugar, tenemos que orar. No se te olvide
que la oración eficaz del justo puede mucho. Necesitamos orar lo más que podamos. Ahora, en segundo lugar, ¿qué debemos hacer cuando tenemos tantos problemas? La Biblia nos dice que debemos nosotros orar. Bien, pero también se trata de glorificar a Dios. En el Salmo 149, el versículo 5, dice al final, y canten aún sobre sus camas, exalten a Dios con sus gargantas y espada de dos filos en sus manos. Es decir, este libro sagrado, la Santa Biblia, no debe de faltar. Debes de tenerlo en tus manos, este libro maravilloso, la Santa Biblia. Trata de conseguir una Santa Biblia. ¿Quieres leer la Biblia católica? Adelante. La Biblia evangélica también, pero cómprate una Biblia. Trata de tenerla. Cuando ya tengas una Santa Biblia en tus manos, ahora vas a leer todo el libro de Salmos. Todo el libro de Salmos lo vas a leer. Cuando ya terminaste de leer todo el libro de Salmos, vas a leer o a estudiar el Evangelio de San Juan. Esos dos libros importantes te hacen falta en tu vida y te van a ayudar a salir adelante. ¿Por qué? Porque en medio de tus problemas, Dios está contigo. Por eso tienes que alabarlo, tienes que glorificarlo. Pero ¿cómo voy a cantar cuando tengo problemas? ¿Cómo voy a cantar cuando estoy pasando por momentos muy difíciles? Mira, quiero leerte para ti, muy conocido, lo hemos leído este pasaje y hoy te lo vuelvo a leer para que escuches que en medio de tantos problemas tú puedes alabar a Dios. La Biblia tiene muchos ejemplos, pero quiero llevarte a uno que encontramos en Hechos capítulo 16, el versículo 22 en adelante. Dice Hechos capítulo 16, versículo 22 en adelante. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con vara. Después de haberles azotado con mucho, los echaron en la cárcel. Mandó al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. ¿Qué hombre recibió órdenes? Y dijo a este hombre llamado Pablo y Silas, mételos a lo más feo de un calabozo. Imagínate, piensen en este pasaje bíblico, muy conocido este relato bíblico del carcelero de Filipos, pero yo quiero entrar en detalles. Quiero entrar en detalles porque quiero que aprendamos, los que hoy hemos escuchado la palabra de Dios, ¿qué debemos hacer cuando hay problemas? Mira, escucha bien. La Biblia dice que aquel carcelero, ahora sí, los azotó, fueron azotados y los echaron en la cárcel y recibió órdenes el carcelero de que los guardase con seguridad, como si fueran delincuentes, como si fueran lo peor de la sociedad, Pablo y Silas. Sin embargo, cuando estaban dentro del calabozo, dentro allá en lo más vil, en lo más sucio, donde hay basura, donde hay ratas, donde hay lodo, estaban ellos allá bien asegurados, cadenas en las manos, en los pies tenían el cepo, pero estaban bien aprisionados, tanto de pies como de manos. Tú no lo estás de esta manera como Pablo y Silas. Pablo y Silas estaban con cadenas, no de oro, no. Estaban encadenados, aprisionados, y en los pies con el cepo, bien así, bien amarrados, para no escapar. Pero Pablo y Silas nunca pensaron en escapar, jamás pasó en la mente de ellos, voy a escapar de la cárcel, sino que ellos, a través de recibir los azotes, los humillaron, los golpearon, una cosa terrible. La Biblia dice que pasó el momento y de repente Pablo le dice a Silas, oye, amigo, ¿qué hacemos encadenados y con el cepo en nuestros pies?
Qué cosa tan tremenda estamos viviendo tú y yo. Pero qué bueno que nuestra boca está libre, nuestras manos están encadenadas, nuestros pies aquí con el cepo, con la madera, pero nuestra boca está libre. Y en medio del dolor, en medio del problema, Pablo anima a Silas. Oye, Silas, vamos a hacer algo, vamos a orar a Dios. Y con tanta molestia físicamente, los dos hombres de Dios, Pablo y Silas, se animaron en ese momento, dice la Biblia en el versículo 25 de Hechos 16, pero a medianoche, orando Pablo y Silas. Qué interesante, aprendamos, familias que hoy están pendientes de su programa, aprendamos de Pablo y Silas, que ellos dijeron, vamos a orar. ¿Qué debe hacer usted, papá, mamá, familia que tiene problemas en su hogar, problemas fuertes, financieros, problemas de infidelidad, problemas que han surgido en su hogar? ¿Por qué no se unen a orar? ¿Por qué no quitar esa barrera, ese obstáculo y decir, vamos a orar? Porque en Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Vamos a orar, vamos a levantarnos. Pablo y Silas se animaron a orar y dijeron, vamos a orar. La Biblia nos enseña y nos dice que ellos orando a Dios allá a medianoche, imagínense, orar a medianoche, pero no estaban de rodillas, no estaban en una banca agradable, no estaban con un ventilador, no estaban con un aire acondicionado, estaban en un calabozo, en lo más vil. Imagínense, cuando Pablo le dice a Silas, vamos a orar. No sé si Silas le dijo, oye, pero ¿cómo vamos a orar? Mira dónde estamos, no tenemos, no te preocupes, vamos a clamar a Dios. Se animó Silas y Pablo a orar. Qué interesante, se animaron a orar, se motivaron a orar, se unieron en oración. Y después de orar un buen rato, de repente Silas le dice a Pablo, oye, tú me animaste a orar, ahora me toca a mí, te animo a que cantemos. Y pues nuestro himnario no está aquí, pero no tenemos ni una luz para ver nuestro himnario, no tenemos. Pero Pablo le dice, oye, vamos a cantar, libre tú me hiciste libre. Vamos a cantar, Dios, cuán grande es tu amor. Vamos a cantar, no hay Dios tan grande como tú. Vamos a cantar, claro que sí. Y ahí Pablo y Silas se animaron y dice la Biblia, cantaban himnos a Dios. Este segundo paso, la oración y ahora alabar a Dios. Alabar a Dios en medio de tu problema. Bien dice el hermano Dani Berríos, en medio de tu problema, alaba a Dios, pero nadie se atreve. Cuando estamos pasando por momentos bastante complicados, ¿quién se atreve a alabar a Dios? Nadie, pero es necesario hacerlo, porque si tú tienes el Espíritu de Dios, acuérdate que en la Biblia dice, ¿dónde está el Espíritu de Dios? Ahí hay libertad. Tú puedes alabar a Dios en medio del problema, en medio de la adversidad. Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. ¿Y el auditorio quién era? Dice la Biblia, y los presos los oían. Ya te puedes imaginar. Le subieron a su amplificador y cantaban himnos a Dios, y cantaban, y los presos estaban atentos a la alabanza, al canto, lo que ellos estaban cantando. Cuando ellos se propusieron a orar y a alabar a Dios, viene la solución, viene la respuesta al problema que ellos están viviendo, un problema muy complicado, un problema muy terrible, pero Dios es grande, Dios es más grande que todos tus problemas. Si tu Dios está muerto, prueba el mío. El Dios que hizo los cielos y la tierra hoy nos está escuchando. Hoy sabe que estamos predicando la palabra para que tú salgas de tus problemas, para que tú salgas de ese estrés, de esa angustia, de esa depresión. Por eso, anímate, motívate en medio del problema que tienes. Canta a Dios alabanzas,
ponte alegre, porque si tú tienes el Espíritu de Dios en tu vida, van a correr ríos de agua viva que saltan para vida eterna. Empieza a alabar a Dios, empieza a glorificar a Dios. Quiero recomendarte una película que puedes bajar por internet, se llama Uno en 20,000. Uno en 20,000. Busca esa película y vas a ver a un hombre que perdió una pierna, un hombre que entra a una cirugía, pero más tarde vas a ver ahí que aquel hombre a través de una muleta se levanta y empieza a glorificar a Dios. Le faltaba una pierna y empezó con la muleta a alabar a Dios y alabar a Dios y alabar a Dios. Amigo, no te estreses con ese problemita pequeño o problemón que tienes. Alaba a Dios, glorifica a Dios, canta alabanzas. Mira, por internet tú puedes descargar algunas alabanzas. Ahorita no puedes decir, pues no tengo una grabadora para escuchar una alabanza de cualquier programa cristiano, no tengo un equipo completo, pero tienes un celular, tú lo puedes ahora sí usar. Descarga música cristiana, música de Dani Berríos, música del trío Nazaret, del trío Sinaí, trío Los Alvarados de Cristo. Hay tantos coros que puedes descargar. Tenemos el coro de muchas iglesias, de la iglesia presbiteriana, de la iglesia Éfeso, hay rondallas, hay estudiantinas. Descarga música cristiana, aprende los cantos, alaba a Dios ahí donde estás. Ya no te estés quejando, ya no te estés ahí rebelando contra Dios, el por qué tienes estos problemas. Olvídate de todo menos de Dios. Alaba a Dios y algo tiene que suceder. ¿Qué sucedió cuando Pablo y Silas cantaban a Dios? Dice la Biblia que de repente vino un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos los presos se soltaron. Despertando el carcelero, viendo abiertas las puertas de la cárcel, inmediatamente sacó la espada y se iba a matar. ¿Te das cuenta? Cuando una persona no tiene a Cristo en su corazón, inmediatamente piensa en matarse. Por eso, amigo, amiga, que has escuchado la palabra de Dios el día de hoy, no trates de matarte. Este señor carcelero, pensando que los presos habían huido, sacó la espada y se iba a matar. ¡Qué momento terrible estaba pasando el carcelero! Pero sin embargo, a pesar de todo lo que Pablo y Silas sufrieron a través de su mano, porque él los golpeó, los azotó, los encerró en el calabozo, Pablo y Silas no guardaron resentimiento. Pablo y Silas no guardaron coraje hacia él. No, la Biblia nos enseña cuando Pablo vio la intención, cuando vio la espada en la mano y que se iba a quitar la vida, pensando que los presos habían huido, dice el versículo 28, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Oye, amigo, amiga, ¿qué respuesta? No te hagas ningún mal. Tú que tienes la lía ya lista, el cuchillo, la navaja, la pistola para quitarte la vida, estás pensando colgarte, no lo hagas, detente, no intentes contra tu vida, clama a Dios. Mira, Dios usó a la vida de Pablo y de Silas, porque cuando él trataba, el carcelero, de quitarse la vida, Pablo clamó a gran voz, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. ¡Qué consuelo! Todos estamos aquí. El problema se va a resolver con la ayuda de Dios. La adversidad que estás viviendo en tu casa, en tu familia, tiene solución. Tiene una esperanza, una respuesta. Por eso hoy, atento a la palabra, atento al mensaje, porque hay una solución para ti. La Biblia nos enseña que el carcelero entró corriendo. Sí, entró corriendo, dice la Biblia, se precipitó muy adentro. Él entonces, pidiendo luz,
se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas y sacándolos del calabozo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Oye, amigo, amiga, ¿qué pregunta? Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¡Qué privilegio tan grande! ¿No te interesa la salvación? ¿No te interesa la paz dentro de tu hogar? ¿No te interesa la tranquilidad? ¿No te interesa la prosperidad, la bendición de Dios? Dios, a través de la palabra, ha hablado a nuestra vida. Dios te ama, y como Dios te ama, a través de este mensaje, de este Canal 8, Dios permitió escuchar la palabra. Ustedes que están en un callejón sin salida, ustedes que están pensando, ¿qué vamos a hacer? ¿No tienes la salida? Hoy la tienes. Acude a Jesucristo, acude a Él, porque Él nos enseña a través de la palabra lo siguiente. ¿Qué nos enseña Jesús cuando tomamos nuestra Santa Escritura y nos enseña lo que hoy podemos cada uno de nosotros ponerlo en práctica? Escucha bien lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseña a través de la palabra. Escucha bien el consejo de Jesús. Yo creo que tú crees en Jesucristo. Bueno, atento y abre tu Biblia allá en el Evangelio de San Lucas, el capítulo 11, el versículo 9 al versículo 13. Vuelvo a repetir, Lucas capítulo 11, versículo 9 al versículo 13. Escucha bien lo que Jesús nos enseña en esta palabra que vas a escuchar y que vas a leer ahí en tu Biblia. Escucha, dice Jesús: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pidiera un huevo, le dará un escorpión? Dice el versículo 13, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Amigos, tenemos la solución. Tenemos la respuesta a todos nuestros problemas que hoy estamos enfrentando. ¿Qué debemos hacer? Dios tiene propósitos. Muchas veces Dios permite los problemas que estamos pasando para clamar a Dios, para decirle: Señor, gracias, pero tal vez no estás contento o contenta porque los problemas, dices, ¿cómo voy a dar gracias a Dios? Pues en medio de tu problema, en medio de tu adversidad, en medio de tu gravedad, en medio de toda la situación que estás viviendo, acuérdate que Dios permite muchas veces la situación que tú estás pasando o que nosotros hemos pasado. Dice Romanos capítulo 8, versículo 28, porque todo tiene un propósito, todo tiene un propósito. Y dice Romanos 8, 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Qué bonito, qué palabra tan bonita. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amigos, los problemas que tenemos, los problemas que hemos pasado, se tienen que resolver orando, alabando a Dios y pedirle a Dios el propósito. Señor, ¿y por qué tengo estos problemas? ¿Qué me quieres dar a entender, Señor? ¿Por qué me hablas de esta manera?
porque nuestro Dios nos habla de muchas maneras. No quisiéramos tener problemas, no quisiéramos tener angustia, pero algo tiene que ayudarnos. Por eso vamos a buscar a Dios el propósito de todas las cosas que nos están sucediendo. ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué no preguntarle a Dios? ¿Te animas a preguntarle a Dios en este día conmigo? Vamos a preguntarle a Dios: Señor, ¿por qué tengo tantos problemas en mi familia, en mi hogar, en mi casa, en mi trabajo, en la iglesia donde me congrego? ¿Por qué tantos problemas tengo? Ay, amigos y hermanos, ¿sabías una cosa a través de la Biblia? Que el trigo y la cizaña van a crecer juntos. Donde quiera que vayas, vas a encontrar cizaña en la iglesia tal, en la iglesia fulana. Vas a encontrar, vas a escapar de una iglesia para meterte a otra y pensando que allá no hay problemas. Allá puede haber hasta peores. Y te vas a desanimar. Y al rato vas a terminar en un apóstata, porque ni acá ni allá no te puedes afirmar. Por eso tus ojos no deben de estar puestos en el ser humano, en un pastor, en el mejor líder de la iglesia. Tus ojos deben de estar puestos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo el Señor. Porque todos los seres humanos, discúlpame, espero no te sientas ofendido, ofendida, todos tenemos defectos. Predicamos la palabra, pero podemos tener un defecto en nuestro carácter, en nuestra manera de ser, no sé, algún defecto habrá en nosotros, pero no te fijes en los defectos. Vamos a tratar de buscar a Dios, vamos a tratar de encargarle nuestra situación al Creador. Él no tiene defectos, Dios es 3 veces santo. Ayúdanos, le vamos a decir a Dios: Señor, ayúdanos a superar este cuadro de problemas que tengo. Señor, que tu presencia esté con nosotros. ¿Qué te parece? Vamos a clamar a Dios, vamos a confiar en Dios y apóyate en la palabra. Si tú tienes una santa Biblia, apóyate en la palabra. Ponte a orar, ponte a alabar a Dios y, en tercer lugar, apóyate en la palabra. Siéntate, abre la Santa Escritura. Te recomendaba leer el libro de Salmos, también el libro de San Juan. Estudia la palabra, métete a estudiar y la palabra de Dios va a ser un bálsamo para tu vida. La palabra de Dios te va a ayudar, te va a animar, porque no estás solo, no estás sola. Vas a edificar tu familia orando, alabando a Dios y buscando el propósito. ¿Por qué tengo este problema? ¿Por qué esta adversidad? Vamos a orar, vamos a terminar orando. Y gracias a Dios porque escuchaste palabra de Dios, escuchaste un buen consejo, ponlo en práctica, no dejes de congregarte. Uno de mis sentimientos que me motiva tanto es de decirte o decirles a ustedes: no dejen de congregarse, vayan a la casa de Dios. La casa de Dios no tiene la culpa de lo que están pasando ustedes. Dios no tiene la culpa. Satanás quiere desanimarte. Satanás quiere alejarte, pero no trates de alejarte de Dios. Hoy más que nunca que estamos en recta final, acuérdate que el apóstol Pablo nos enseña y dijo: prosigo a la meta. Yo sigo adelante y no quiero alejarme de ti. Oramos y antes de orar, escucha estas palabras que dice Isaías 41, 10 al 13. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados, y confundidos serán como nada, y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo, y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra, porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Isaías 41, versículo 10 al 13. Oramos a Dios. Dios, te damos gracias por medio de Jesucristo, tu Hijo amado. Gracias, Espíritu Santo, por haber predicado tu palabra. Que tu Espíritu Santo haya hablado a muchas familias y que la familia pueda ser edificada
a través de la palabra. Muchas gracias, Señor. Tu palabra no volverá vacía, que haga efecto en el corazón de todo el pueblo que ha escuchado. Cuida de ellos y cuida de todos nosotros y cuida de los muchachos que trabajan en esta empresa en Canal 8. Dios, que tu palabra quede sembrada en muchas vidas. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Pues, hermanos y amigos, nos despedimos de ustedes. Un abrazo para todos. Seguiremos orando por este Canal 8 para que Dios nos permita predicar la palabra y pues orar mucho por el hermano Agustín Guerrero. Él es nuestro patrocinador. Recuerde orar por él para que Dios lo bendiga en pan de vida. Pues, hermanos, hasta la próxima. Dios mediante, el miércoles estaremos acá trayendo palabra de Dios. Dios les bendiga. Bendiciones para todos. Iglesia Betel y su campo les agradece el habernos acompañado en este su programa Edificando Familias.